Hoy, en Pensando en Buenos Aires, vamos a hablar sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y lo que podría significar para una provincia tan extensa y diversa como la nuestra. Para eso conversamos con Oscar Cuartango, abogado laboralista, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015 y uno de los referentes más conocedores del mundo del trabajo y de la gestión provincial. Esta es la voz de Oscar Cuartango en Pensando en Buenos Aires. Buenas, agradezco la invitación, los conceptos hacia mi persona en la presentación y la oportunidad de compartir algunas ideas sobre las problemáticas de la actualidad en tiempos que es necesario reconstruir el ideario del peronismo y la actividad sindical para enfrentar los nuevos desafíos que imponen las ideas liberales de la actual gestión del gobierno nacional. De manera que muchas gracias a ustedes. Bueno, doctor, vamos a las preguntas. En estos días, cuando se habla de reforma laboral, se suele mencionar la idea de, entre comillas, modernizar el empleo. Desde su experiencia como ministro de Trabajo de esta provincia, ¿cómo evalúa este enfoque? ¿Cree que una reforma de este tipo puede generar empleo o corre riesgo de profundizar la precarización? Nosotros también estamos convencidos que hay necesidad de adecuar la normativa vinculada al mundo del trabajo a los tiempos actuales, especialmente teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos derivados de la informática, la robótica, la inteligencia artificial y los que se avecinan en el corto plazo, impulsados por la computación cuántica. También creemos que el eje de la cuestión pasa por la regulación del empleo no registrado y su regularización, y la regulación de las nuevas formas de empleo como el derivado del mal llamado trabajo de plataformas, etc. En lo que disentimos es en beneficio de quiénes se debe generar ese cambio o actualización, si en beneficio de la sociedad en su conjunto o en beneficio de unos pocos y a costa del conjunto de la sociedad, como a todas luces parece ser el rumbo de este gobierno. De la respuesta que se dé a esta cuestión va a depender que la reforma pueda o no generar empleo registrado o profundizar la precarización, la crisis y el incremento de desocupación. El gobierno nacional, partiendo de verdades relativas o a medias verdades, nos plantea falsas antinomias y nosotros no debemos entrar en la trampa. El dilema no es capitalismo o socialismo, ni Estado o mercado. El debate debe ser si un capitalismo humanista o un capitalismo salvaje, si es una economía primarizada y extractivista, para unos pocos una economía de producción, crecimiento, incorporación de valor agregado y consumo para el conjunto de la sociedad. Ello no implica dejar de lado el equilibrio fiscal, al cual le añado el de la balanza de comercio exterior. No gastar más de lo que ingresa y no importar más de lo que se exporta. Los famosos superávit gemelos de Néstor Kirchner en su libreta de almacenero. Hoy el empleo también cambia por la tecnología, las aplicaciones, la uberización del trabajo, el trabajo remoto. ¿Cómo cree usted que se debería pensar una reforma laboral que contemple estas nuevas formas de trabajo sin precarizarlas? Debería hacerse pensando y siguiendo los rumbos de la Organización Internacional del Trabajo y dentro de los parámetros establecidos en sus normas, tratados, recomendaciones y dictámenes de la Comisión de Expertos. Debe destacarse que es la institución o la agencia más antigua de las Naciones Unidas porque es la única que sobrevivió a la Liga de las Naciones cuando se creó a fines de la Primera Guerra Mundial y que se detonó con el inicio de la Segunda, pero la IT prevaleció y subsistió porque estaba radicada en Estados Unidos, en Filadelfia. Las plataformas y sus aplicaciones solo son herramientas utilizadas por las empresas que lucran con ellas. Y en cada caso recurren a distintos métodos de implementación según sea la actividad de que se trate. Pero en todos los casos, detrás de esas empresas hay personas que dirigen las mismas y personas que trabajan para las mismas. Eso no puede ni debe ser dejado de tener en cuenta. En lo que específicamente se refiere al trabajo remoto o teletrabajo, hay una normativa dictada en nuestro país
y que se legisló por consenso en la Cámara de Diputados con una muy buena gestión de la Comisión de Legislación del Trabajo de ese momento, y gracias a la cual se logró sacar con gran mayoría de votos a favor, ninguno en contra y unas pocas abstenciones, una síntesis consensuada de más de 15 proyectos distintos con estado parlamentario, ejemplo a seguir en este ámbito. Doctor, la provincia tiene miles de pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo local. ¿Una reforma laboral como esta podría ayudarlas a contratar más? ¿O la verdadera traba sigue siendo el costo impositivo? ¿Y qué alternativas se exponen desde el peronismo para las pequeñas y medianas empresas? Las pymes son las principales dadoras de mano de obra en nuestra provincia, en el país y en el mundo entero, creo yo. Más aún, es el sector que más puestos de trabajo crea comparado al capital invertido o al crecimiento de capital invertido. Pero también están muy vinculadas a la actividad económica y al mercado interno. Por ello, si no hay consumo y se abren las importaciones, cierran numerosas pymes y se pierden muchos puestos de trabajo, como está ocurriendo actualmente. A propósito de eso, el gobierno debería enfatizar, tanto como enfatiza en el superávit fiscal o en el equilibrio fiscal, en el equilibrio o el superávit de la balanza de comercio exterior. También son los que tienen mayor cantidad de trabajadores en negro. Eso no es una verdad de perogrullo. Y para eso nosotros propiciamos una reforma laboral que sin recortar derechos a los trabajadores, impulse la regularización del trabajo no registrado y la creación de nuevos puestos de trabajo mediante una condonación condicionada de las deudas de la Seguridad Social devengadas por todo el tiempo que hayan estado no registrados trabajadores cuya situación se regularice. Es decir, al trabajador que se lo blanquea se le condona toda la deuda de la Seguridad Social devengada durante el periodo que estuvo en negro, condicionado esta condonación al mantenimiento del trabajador regularizado por lo menos durante un periodo igual al que estuvo como no registrado, o hasta que se pueda jubilar, hasta que renuncie o hasta que fallezca. Caso contrario, caerá la condonación no en su totalidad, sino en proporción al lapso que falta para completar dicho periodo. También proponemos que se bajen 10 puntos de carga previsional en las empresas pymes para los trabajadores cuya situación de no registro se haya normalizado o por los nuevos puestos de trabajo creados sobre la nómina preexistente. Y ponemos este requisito de nómina preexistente para no posibilitar la sustitución de un trabajador por otro, sino que realmente se creen nuevos puestos de trabajo reales y genuinos. Pensando en la provincia y en el país en términos generales, ¿cuál cree usted que debería ser el punto de partida de una reforma laboral que realmente mejore la calidad del empleo sin retroceder en derechos? En primer lugar, todo proyecto legislativo debía ceñirse irrestrictamente a la Constitución Nacional. En el caso particular del mundo del trabajo, porque su artículo 14 bis establece los principios rectores del trabajo y la seguridad social, y demás a los convenios internacionales homologados por nuestro país, a los cuales el artículo 75 de la Carta Magna otorga rango constitucional, y en uno de ellos, referido a los derechos humanos, entre los cuales enuncia los que protegen al trabajador, se establece el principio de progresividad. Y destaco este recaudo de ceñirse a la Constitución, a la cual poco caso hacen los voceros presidenciales y el mismo presidente Milei, porque el discurso libertario hace una constante referencia a la industria del juicio, cuya existencia yo niego categóricamente, y avalan mi posición las estadísticas de la justicia en la materia, en cantidad de juicios con relación a la cantidad de puestos de trabajo, que no solo no supera la media de otros países, sino que está por debajo de las expectativas litigiosas derivadas del alto grado de informalidad laboral. De no seguirse los lineamientos de la Constitución, entonces sí se produciría un número elevado de reclamos que afectarían al sector pyme y darían seguridad jurídica que tanto se declama y poco se practica de parte del gobierno. Doctor, nuevamente muchas gracias por su tiempo y por la enorme predisposición para esta entrevista.
Ojalá que le haya pasado bien. Si quiere puede cerrar la nota con unas palabras finales y le mando un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de Política y Territorio. Sí, para redondear, quiero puntualizar que es necesario arbitrar políticas de producción, de desarrollo y de crecimiento para generar trabajo. Y que sería interesante que en ese sentido, tanto los sectores empresarios, los sectores sindicales, como el gobierno y la oposición, generen los consensos necesarios como para establecer políticas de Estado que sirvan como guía para las futuras generaciones. Es decir, no puede ser que se cambien las políticas 180 grados cada vez que cambia un gobierno. Es uno de los problemas que tiene la Argentina y que sería bueno aprovechar para solucionarlo. Y les agradezco mucho haberme dado la oportunidad de expresarme en este espacio. Abrazo grande para todos.